Ya. Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar de un paper de Radiographic que habla acerca de la evaluación tomográfica de las lesiones del carpo, anatomía, fracturas y losofracturas. Fue un paper realizado por la División de Radiología de Emergencia del Departamento de Radiología del Hospital General de Massachusetts y de la Escuela de Medicina de Harvard en Boston. Los objetivos de aprendizaje son analizar la importancia de las lesiones del carpo y el papel de las imágenes en el diagnóstico de las fracturas y luxaciones del carpo, describir el riesgo de desarrollo de necrosis avascular en diferentes fracturas de los huesos del carpo y enumerar las características de las fracturas del carpo y las lesiones perilunares. A manera de introducción, entonces, las fracturas y las dislocaciones de los huesos del carpo son más frecuentes en pacientes jóvenes, activos y en mujeres mayores, con una incidencia anual de 159 casos por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos. Estas lesiones pueden provocar dolor, disfunción y pérdida de productividad en el paciente que las presente. La radiografía convencional sigue siendo la modalidad de imagen principal, sin embargo, la tomografía está jugando un papel cada vez más importante, sobre todo cuando los hallazgos de radiografía iniciales son indeterminados. La tomografía nos ayuda en el hallazgo de fracturas del carpo ocultas radiográficamente y en el diagnóstico de fracturas carpianas complejas, proporcionando una descripción detallada de la posición y de los fragmentos de fractura para que el traumatólogo realice su planificación quirúrgica definitiva. En este artículo, entonces, discutiremos la anatomía normal del carpo, se ilustrarán fracturas y dislocaciones del carpo en imágenes de tomografía y se correlacionará los hallazgos de tomografía con los de radiografía convencional. La anatomía normal de la muñeca, tenemos que es una unidad compleja de 8 huesos que se articula intrínsecamente para formar el carpo. Las interacciones entre los 8 huesos del carpo producen movimientos de flexión, extensión y desviación radiocubital. Y la interacción con la articulación radiocubital distal permite que el carpo gire a lo largo del eje longitudinal del antebrazo. También tenemos que los 8 huesos del carpo y sus ligamentos se pueden dividir en 2 filas horizontales, que sería la hilera proximal y la hilera carpiana o distal. En la hilera proximal está formada por el escafoides, por el semilunar y por el piramidal. El pisiforme no entraría dentro de esta fila, ya que lo consideran como un hueso accesorio. Esta hilera es bien importante porque ayuda a mantener la estabilidad de la muñeca, coordinando el movimiento y controlando también las fuerzas transmitidas desde la mano al antebrazo y viceversa. En la hilera carpiana distal está formada por el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el ganchoso, y forman un arco transversal rígido más estable que sostiene los 5 metacarpianos. En el soporte ligamentoso de la muñeca es bien complejo, está clasificado en ligamentos extrínsecos, que son aquellos que conectan el radio y el cúbito con los huesos del carpo, y con ligamentos intrínsecos, que son los que se enlazan entre los huesos del carpo. Básicamente, los huesos del carpo tienen 3 patrones de vascularización intraóseo que van a determinar el riesgo de desarrollar necrosis avascular o falta de unión después de una fractura. Los 3 tipos son: el primero son aquellos huesos que están irrigados por un solo vaso a nivel de su tercio medio y la porción distal. Este tipo de irrigación la presenta el escafoides, el hueso grande y un 20% del semilunar. Por lo tanto, estos huesos son más propensos a presentar complicaciones de necrosis avascular.
El segundo tipo de irrigación son los huesos que están irrigados por dos arterias nutricias no articulares que carecen de anastomosis intraósea, y esta irrigación la tiene el hueso trapezoide y el ganchoso. En estos, cuando se presentan fracturas en estos huesos, si hay desplazamiento del trazo de fractura, pueden tener riesgo de una necrosis avascular. Y el tercer tipo de irrigación son dos arterias nutricias no articulares con anastomosis intraósea, las cuales van a proporcionar un riego sanguíneo redundante, y este tipo de irrigación la presentan los huesos del trapecio, el piramidal y el pisiforme, y en un 80% el semilunar. Y es poco probable que estos huesos presenten complicaciones de necrosis avascular. Al mismo tiempo, a nivel de la anatomía se presentan los arcos carpianos, que serían básicamente tres, que los vemos en las radiografías frontales de muñeca en una posición neutra. El primer arco está delineado con la línea rosada, delimita la superficie próxima del escafoides, el semilunar y el piramidal. El segundo arco, de color azul, delimita la superficie distal de los tres huesos anteriores, y el tercer arco está dado por la línea roja, que nos delimita la superficie próxima del hueso grande y ganchoso. Alguna interrupción que notemos en la radiografía sobre estos arcos nos debe hacer sospechar que haya una anomalía. Perdón. Bueno, esto son imágenes mirando la anatomía normal de la muñeca, imágenes en radiografía, en tomografía en 3D, y una tomografía en corte coronal, sagital y axial. Este corte coronal está en el plano medio y nos está mostrando el hueso del trapecio, el trapezoide, el hueso grande, el ganchoso, el piramidal, el semilunar y el escafoides. Acá en el sagital, que tiene un corte medio carpiano, nos está mostrando el hueso grande y el semilunar. Y en el corte axial, que es un corte a nivel como del hueso ganchoso, estamos viendo el hueso ganchoso, el grande, el trapezoide y el trapecio. Bueno, en cuanto a las fracturas, tenemos que la fractura del escafoide es la más común del carpo. Se presenta básicamente en los hombres activos entre la segunda y tercera década. En cuanto a su clínica, va a generar dolor y disfunción. El mecanismo por el que se produce es cuando hay una caída con la mano extendida en una posición de dorsiflexión forzada de la muñeca. Las complicaciones que se pueden presentar son desplazamiento de los fragmentos, necrosis avascular, consolidación defectuosa o una consolidación tardía, y la pseudoartrosis. Hay que tener en cuenta que el escafoides es importante, ya que actúa como un puente entre el semilunar en su parte proximal y el trapecio y el trapezoide en su parte distal. Este se divide en tres partes: el tercio proximal, el tercio medio y el tercio distal. Y la irrigación del escafoide está dado por la arteria radial, y el 80% del suministro de su sangre ingresa a nivel dorsal a la cintura, irrigando su parte proximal de una manera retrógrada. Como complicación se presenta entonces la necrosis avascular en un 13 a 50% de las fracturas, aumentando el porcentaje si se presentara algún desplazamiento de la fractura. Las fracturas del escafoide se pueden clasificar según la localización anatómica, según la clasificación de Mayo, en superficial articular distal, en la tuberosidad, en el tercio distal, en la cintura
o en el polo proximal. Las fracturas de la cintura son el tipo más común del escafoide, representando el 80% de los casos, seguidas por las fracturas del polo proximal. En los exámenes de radiografía se puede visualizar una fractura del carpo hasta en un 30%. Es por esto que la tomografía tiene un papel cada vez más importante, ya que representa una sensibilidad del 89 al 97% y una especificidad del 85 al 100%. Entonces, acá estamos viendo unas imágenes de tomografía en plano coronal y en plano sagital, donde estamos viendo una fractura transversa desplazada de la cintura del escafoides. Y en la imagen sagital lo que estamos viendo es una angulación apical dorsal, como lo está mostrando la línea discontinua. Acá estamos viendo el caso de una fractura de escafoides en su polo proximal, una imagen de radiografía en proyección frontal, y esto es una tomografía en corte coronal, donde estamos viendo con la flecha la fractura transversa a nivel del polo proximal. En cuanto a las fracturas del piramidal, son las segundas fracturas del carpo, con una prevalencia del 18,3%. La mayoría de estas fracturas ocurren en la cara dorsal del piramidal, a nivel de la cresta dorsal, pero también se pueden presentar fracturas a nivel del cuerpo piramidal, aunque es menos común. El mecanismo por el que se produce esto es una compresión de la apófisis estiloide del cúbito contra la superficie dorsal del piramidal durante un movimiento de hiperextensión de la muñeca y desviación cubital. Entonces acá estamos viendo una imagen de radiografía en una proyección lateral y de tomografía en un corte sagital, y esto es una proyección dorsal donde están mostrando una avulsión de la cresta dorsal del piramidal. Y lo que muestran con el asterisco es edema de las partes blandas. En cuanto a las fracturas del semilunar, tienen una prevalencia del 3,9%. El semilunar como tal tiene tres partes: el cuerpo, un polo volar y un polo dorsal. Y el semilunar siempre va a actuar como una piedra angular entre la fila carpiana proximal, estando ya siempre en una posición central del carpo. Cuando se presenta una fractura, sus complicaciones van a ser inestabilidad carpiana, pseudoartrosis o necrosis avascular. Y en ellos tienen dos tipos de irrigación, como ya lo había dicho, el 20% por un solo vaso y el 80% por dos arterias nutricias no articulares. Aquellos pacientes que tengan el primer tipo de suministro arterial van a tener más riesgo de una necrosis avascular. Para que se genere una fractura del semilunar, el mecanismo va a ser una compresión axial directa sobre la cabeza del hueso grande hacia el semilunar. Las fracturas se van a clasificar según su ubicación anatómica, ya sea en el polo volar, dorsal o en el cuerpo. Y aquí hay que tener en cuenta que la enfermedad de Kienbock es una necrosis avascular del semilunar que ocurre principalmente en adultos jóvenes de etiología desconocida, pero se cree que está relacionada con un evento traumático en individuos susceptibles con insuficiencia vascular. Aquí entonces lo que estamos viendo es una imagen de radiografía en un en una proyección lateral y una tomografía en un corte sagital, donde estamos viendo un semilunar esclerótico que ha sufrido una fractura aguda en su polo dorsal, como lo muestra la flecha, y hablaban que era un ejemplo de la enfermedad de Kienbock, donde se estaba manifestando con una fractura aguda.
Las fracturas del pisiforme son poco frecuentes, representan el 1.3% de todas las fracturas del carpo. Este hueso se cataloga como un hueso sesamoideo que está encerrado dentro del tendón flexor cubital del carpo y se articula dorsalmente con el piramidal. Cuando ocurre una fractura es porque resulta de una caída con la mano extendida y que provoca un golpe directo sobre el pisiforme. Las fracturas pueden ser lineales o con minuta y debido a la proximidad que tiene este hueso con el nervio cubital, cuando tenemos una lesión o una fractura de este hueso, debemos pensar o evaluar el nervio cubital. Hablaban que la mejor proyección a nivel de la radiografía para evaluar este hueso es la proyección del túnel del carpo o en su defecto la tomografía. Entonces acá estamos viendo una imagen de radiografía en un corte, en una proyección frontal. Y esto es una tomografía en un corte axial, donde estamos mostrando una fractura transversa del pisiforme. Acá casi no se ve. Bueno, ya entrando dentro de las fracturas de la fila carpiana distal, tenemos la fractura del trapecio. Estas fracturas representan del 3 al 5% de todas las fracturas del carpo, ocurren con mayor frecuencia en la cresta trapezoidal. Esta es una prominencia vertical en la cara volar del trapecio, donde se van a insertar los ligamentos y el retináculo flexor. El mecanismo es un trauma directo en la superficie volar del trapecio o una lesión que se produzca por avulsión. En la radiografía, la proyección para evaluar sería la del túnel del carpo y si no se diera, la tomografía seguiría en su escalafón. Generalmente están asociadas con fracturas del primer metacarpiano o del escafoide. Aquí entonces estamos viendo una imagen de radiografía en una proyección frontal y esta es una tomografía en un corte sagital donde se está mostrando una fractura por avulsión de la cresta trapezoidal. En cuanto a las fracturas del trapezoide, son fracturas que representan el 0.4% de todas las fracturas del carpo. El mecanismo suele ser un trauma axial de alta energía a nivel del segundo metacarpiano y las fracturas del trapezoide se asocian comúnmente con otras fracturas de los huesos del carpo. Tenemos entonces acá una imagen de tomografía en corte coronal, donde se está mostrando una fractura vertical del trapezoide con la flecha grande y con las flechas pequeñas una fractura asociada de la cintura del escafoides. Las fracturas del hueso grande son fracturas que se presentan en un 1.9% de todas las fracturas del carpo. El mecanismo es una fuerza que se genera en hiperextensión de la mano de alta energía. Generalmente tienen una orientación transversal y pueden presentarse aisladamente o asociada con otras lesiones del carpo. Generalmente el hueso grande tiene una cabeza redondeada que se articula con el escafoides, el semilunar y parcialmente con el hueso ganchoso. Y esta cabeza está cubierta casi completamente por un cartílago articular, el cual tiene un suministro vascular limitado. Entonces, teniendo en cuenta esto, las fracturas que se produzcan a este nivel tienen mayor riesgo de tener una curación prolongada o una necrosis avascular. Aquí tenemos una imagen de radiografía en una proyección frontal y una tomografía en un corte coronal. Y este es un corte sagital donde estamos mostrando una fractura
transversa no desplazada de el hueso grande. Asociado, acá también la podemos ver, asociado con una fractura de la cintura del escafoides. Las fracturas del ganchoso representan el 1.7% de todas las fracturas del cuerpo. El sitio más afectado es el gancho de este hueso. Generalmente ocurren atletas que participan en deportes. Hablaban en el paper que los que hacían deportes con raqueta, y el mecanismo era el resultado de una compresión directa de la empuñadura de la raqueta contra el gancho sobresaliente. A nivel de la superficie del gancho se unen varios tendones, músculos y ligamentos. Por lo tanto, esto puede generar, al producirse una fractura de un desplazamiento, lo que le daría como complicación una cicatrización tardía o una falta de cicatrización. Las fracturas del hueso ganchoso se pueden dar a nivel del cuerpo, y estas serían resultantes de una fuerza de carga axial con el puño cerrado. Generalmente estas fracturas se asocian con dislocaciones de la cuarta y quinta articulación carpo-metacarpiana y también con luxaciones del semilunar. Entonces acá lo que estamos viendo es una imagen de tomografía en un corte axial. Esta sería en un corte sagital. Y esta es una reproducción en 3D donde estamos viendo una fractura de la base del gancho, del hueso ganchoso, como lo vemos acá. Bueno, en cuanto a la dislocación carpiana, se producen las dislocaciones del perisemilunar o la luxación lunar. Se caracterizan por una ruptura grave de los tejidos blandos y a veces de los huesos de la muñeca, con dislocación del hueso grande en la concavidad a nivel del semilunar distal. Son lesiones complejas que típicamente requieren de una reducción abierta y una fijación interna. Afectan a los hombres en edad media de 30 años. Y la luxación del semilunar es el resultado de una hiperextensión de la muñeca de alta energía. Por lo general ocurre después de caídas de altura o colisiones de vehículos o relacionadas con el deporte. Las lesiones perisemilunares ocurren en una secuencia a medida que los ligamentos alrededor del semilunar fallan en una dirección radial cubital. Esto se llama entonces inestabilidad perilunar progresiva. Comienza siempre en la articulación escafolunar, luego pasa a la articulación luno-grande, luego a la luno-piramidal, y finalmente va a culminar en una dislocación completa del semilunar. Y las lesiones perisemilunares pueden ocurrir con dos patrones: una luxación perilunar sin fractura, que son catalogadas como lesiones del arco menor, donde solamente va a ruptura ligamentosa, y también puede haber luxación perilunar con fractura asociada, que son las catalogadas como lesión mayor. Entonces acá lo que estamos viendo son dos diagramas, donde el primero está representando la inestabilidad perilunada, donde hay una afectación de los ligamentos perilunados que van fallando en una secuencia de radial a cubital, en esta manera. Y el segundo diagrama son lesiones del arco menor, como lo muestra acá, que son lesiones básicamente ligamentosas, y del arco mayor cuando se asocian con otras lesiones de los huesos del carpo.
Los hallazgos de imágenes van a ser en las proyecciones frontales la ruptura de los arcos de Guilula, que se pierda, la forma triangular del hueso semilunar, y puede estar asociada con otras fracturas de los huesos alrededor del semilunar. Y en la proyección lateral lo que vamos a ver es una luxación posterior de la cabeza del hueso grande en relación al semilunar. Todos los huesos se van a ir como hacia la parte dorsal, y el hueso semilunar que va a mantener su articulación radiodistal. Tenemos aquí una imagen de radiografía en una proyección frontal, en una proyección lateral y de tomografías también en corte sagital, donde estamos viendo una dislocación perilunar del arco menor. Básicamente lo que estamos viendo es la forma piramidal del hueso semilunar asociado con una fractura acá que se ve en el espacio escafoluno capitado. También hay una fractura del piramidal y estamos viendo la dislocación dorsal del resto de los huesos del carpo en relación al semilunar. Acá lo que estamos viendo es una luxación transescafoidea perilunar. Estamos viendo una imagen de radiografía frontal y lateral y una tomografía en un corte coronal y sagital, donde nos está mostrando básicamente la forma triangular del piramidal, igual acá. Nos está mostrando también una fractura asociada a la cintura del escafoides. Nos está mostrando una avulsión del semilunar, como se ve acá, y una fractura de la apófisis del estiloides cubital. Asociado estamos viendo la dislocación de los huesos del carpo hacia la parte dorsal con el hueso semilunar en una posición anatómica normal. En el paper hablaba que ante las lesiones del arco mayor, para poder informar, siempre se debe informar la fractura primero, y antes de mencionar la fractura se tenía que colocar el prefijo trans y luego se mencionaba la dislocación. Entonces ellos daban un ejemplo de luxación transescafoideo perilunar, que era una combinación de la fractura del escafoides con una luxación dorsal del hueso grande en relación al semilunar. Ellos también hablaban ahí que otra señal que nos podía hacer sospechar de que se estaba presentando una dislocación perilunar era el ensanchamiento del espacio entre el escafoides y el semilunar. Aquí entonces ellos lo representan con una imagen de radiografía en una proyección frontal y de tomografía en un corte coronal, donde estamos viendo con el asterisco el ensanchamiento que se produce en el espacio escafolunar y la imagen del semilunar como una forma redondeada. En cuanto a la luxación lunar, es la etapa final de todas las lesiones perilunadas, y aquí el semilunar se va a dislocar en una proyección volar fuera de la articulación radial distal, y el resto del carpo va a asumir una alineación con respecto al radio normal. Esto ellos lo catalogan como el signo de la taza del té derramada. Principalmente se ven las radiografías laterales, y la luxación lunar es la forma más grave de las lesiones perilunadas y se asocia con un mayor grado de inestabilidad. Aquí entonces lo que estamos viendo son proyecciones de radiografía en un corte
en una proyección lateral y frontal, y tomografías en un corte sagital, donde estamos viendo claramente el desplazamiento del semilunar hacia la parte volar, los otros huesos del carpo en su posición anatómica. Asociado estamos viendo acá una fractura de la parte del radio, como se ve acá. Y también estamos viendo una fractura del escafoides. Bueno, como conclusiones, las fracturas y luxaciones del carpo pueden pasarse por alto en las radiografías convencionales. La tomografía con reformación multiplanar y volumétrica puede ser una técnica útil para demostrar fracturas ocultas del carpo e ilustrar la complejidad y la extensión de las fracturas y luxaciones. Y las complicaciones más comunes son la necrosis avascular y la consolidación tardía. Gracias.